Me llamo Marcos Artur, tengo 74 años, y si hoy decido hablar es porque hay heridas que ya no se pueden guardar en silencio. Alguna vez fui ingeniero civil, dueño de una constructora, el hombre al que todos miraban con respeto. Fui padre, fui esposo, fui abuelo, y mis nietos me llamaban mi héroe cuando eran pequeños. Pero esa mañana de Viernes Santo, descubrí que para mi propia familia yo ya no era nada más que un viejo sobrante, alguien a quien se le niega hasta el derecho de soñar. No es fácil decirlo, pero necesito que usted, que escucha esta historia, entienda que hay frases que cambian la vida para siempre. Y la frase que me lanzaron mis hijos fue como una sentencia. Nosotros votamos. Tú ya no vas más con nosotros. El lugar de un viejo es en casa viendo televisión. ¿Puede imaginarlo? Escuchar de la boca de tu propia hija que tu lugar es el sofá, que tus días de caminar a su lado terminaron por decisión de una supuesta votación. Yo me había levantado temprano, ese día. Planché mi camisa polo azul favorita, la que mi esposa decía que combinaba con mis ojos antes de partir de este mundo. Me afeité, me puse zapatos bien lustrados, preparé la maleta con cuidado, guardé hasta un pequeño regalo para mis nietos. Porque yo creía que aún éramos una familia, pero lo que encontré en la sala no fue alegría, no fue complicidad, fue un tribunal disfrazado de desayuno. Miradas cruzadas, risas contenidas y al final la voz suave pero envenenada de mi hija mayor, Laura, dándome la noticia que nunca pensé escuchar. Papá, lo pensamos mucho y creemos que es mejor que no vayas con nosotros. Estás cansado, te molesta el calor, duermes temprano, no disfrutarías. Votamos y decidimos que descanses en casa, con tu televisor y tus crucigramas. Eso me dijeron. Y mientras lo pronunciaban, mi nieto Felipe levantó la vista de su teléfono solo para reír. Reír, como si estuviera presenciando un chiste. Yo había pagado los boletos, reservado el hotel, preparado cada detalle para que nadie tuviera que preocuparse por nada. Incluso había buscado un menú especial vegano, porque mi hija lo pidió. Y aún así, fui descartado con la ligereza de quien aparta un mueble viejo a un rincón. No hubo conversación, no hubo compasión. Hubo una votación secreta, una decisión tomada a mis espaldas. En ese instante sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No lloré, no grité, no pedí explicaciones. Me limité a quedarme en silencio, a observar sus rostros. En los ojos de mi hija había un falso alivio, como si al excluirme creyera haber resuelto un problema. En el rostro de mi yerno Rogelio vi orgullo. Y en los gestos de mis nietos, indiferencia. Era como si yo nunca hubiera estado allí, como si cada sacrificio de décadas no contara ya para nada. Pero detrás de mi silencio, dentro de mi pecho, algo empezó a encenderse. No era odio, no era venganza, era justicia. Porque el hombre que ellos creían que solo servía para ver televisión, todavía era dueño de todo, de las cuentas, de los bienes, del poder que ellos olvidaron. Me levanté despacio, con dignidad, y fui a mi habitación. Saqué mi ropa de la maleta, guardé mis medicamentos, mis lentes, mi gorra, y volví a colocar la maleta en el armario. Desde la sala, Laura me observaba. Quizás pensó que aceptaba resignado, que era un viejo domesticado. Pero lo que no supieron en ese momento fue que, con cada prenda que sacaba de esa maleta, estaba llenando otra invisible, una mucho más poderosa. La maleta de mi decisión. Porque si ellos habían votado para excluirme, yo también tenía derecho a votar. Y mi voto sería silencioso, calculado y devastador. Ese día, mi familia creyó que me abandonaba en casa frente a un televisor. Pero la realidad era que acababan de encender el reloj de su propia caída. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, sentí un silencio extraño, pesado. El motor del coche arrancó, las risas de mis nietos se alejaron, y yo quedé allí,
sentado en el sofá, con el control remoto en la mano. Pero no lo encendí. No quería noticias, no quería novelas, no quería música. Quería escuchar mi respiración, sentir ese vacío y dejar que me atravesara como una aguja de hielo. Porque a veces el dolor más fuerte no viene de un golpe, sino de una frase repetida en la cabeza. Votamos y decidimos que te quedes en casa viendo televisión. Esa sentencia me acompañaba como eco en las paredes. Yo había trabajado toda una vida para que ellos nunca supieran lo que es pasar hambre, nunca supieran lo que es dormir sin techo, nunca supieran lo que es depender de nadie. Y ahora eran ellos quienes me habían condenado a hacer nada. Me serví un café, lo puse sobre la mesa y lo dejé enfriar. Mis manos temblaban, no de tristeza, sino de claridad. Yo sabía perfectamente qué tenía que hacer. En mi vida siempre fui un hombre de planes, de cálculos, de estructuras. Nunca di un paso sin medir el terreno primero. Y en ese momento comprendí que era hora de usar esa misma disciplina, no para levantar edificios, sino para derrumbar el castillo de soberbia que mi familia había construido sobre mis hombros. Ellos se fueron creyendo que yo me quedaría allí, mirando una pantalla vacía. No sabían que yo ya había empezado a escribir otra historia. Una historia donde no serían los protagonistas mimados, sino los actores secundarios enfrentando su propia ruina. Lo primero fue el banco. Siempre tuve contacto directo con mi gerente, un joven nervioso pero respetuoso que sabía bien quién era yo. Con una sola llamada cancelé los 4 plásticos adicionales que sostenían el estilo de vida de mi hija y su familia. Ropa de marca, cenas en restaurantes, juguetes caros para mis nietos. Todo estaba vinculado a mi cuenta, a mi firma, a mi voluntad. Y en cuestión de minutos dejé de financiar su arrogancia. El banco me confirmó la cancelación y yo sonreí en silencio. Porque esa no era una venganza, era simplemente devolver las cosas a su lugar. Si decían que mi lugar era el sofá, pues el de ellos era aprender que sin mi respaldo, el mundo no se les abriría con la misma facilidad. El segundo paso fue el notario. Años atrás, ingenuo y confiado, había dado poder a mi hija Laura para que actuara en mi nombre en ciertos trámites. Pensaba que era un gesto de confianza, de cercanía, ese mismo poder que ella nunca usó para cuidarme, sino para sentirse dueña de lo que no le pertenecía. Con otra llamada, lo revoqué todo. En 5 minutos dejó de tener acceso a mis documentos, a mis decisiones, a mi nombre. Y esa sensación, créame usted, no fue amarga, fue liberadora. Porque entendí que cada firma, cada hoja, cada propiedad aún estaba bajo mi control. Y si algo había olvidado mi familia, era que el apellido que llevaban seguía sostenido por mi sangre, no por sus votos falsos. Por último, llamé a la agencia de viajes. Ese viaje al que ellos se dirigían con tanta euforia, ese paquete turístico lleno de lujos, de comodidades, de sonrisas planificadas, estaba reservado a mi nombre. Yo había pagado cada asiento, cada traslado, cada comida, incluso un banquete sorpresa para la primera noche. La agente reconoció mi voz y me preguntó si deseaba confirmar la reserva. No, le respondí con calma. Quiero cancelarla. Todo, absolutamente todo. Hubo un silencio en la línea, como si no creyera lo que escuchaba. Pero lo hizo, y en menos de 10 minutos esa torre de ilusiones quedó reducida a polvo digital en un sistema informático. Mi familia aún reía camino al aeropuerto, ignorando que lo único que les esperaba era vergüenza. Y yo, mientras tanto, bebía mi café frío con una serenidad que jamás había sentido. Mientras ellos avanzaban confiados hacia el aeropuerto, yo me serví otro café.
El reloj de la cocina marcaba las 8:30 y yo sabía que a esa hora estarían entrando en la fila del check-in. Puedo imaginarlo con claridad, porque los conozco mejor de lo que ellos creen. Mi hija con la frente alta, fingiendo seguridad. Mi yerno revisando papeles como si fuera él responsable, y mis nietos distraídos, grabando historias para las redes sociales, orgullosos de unas vacaciones que jamás habrían podido pagar por sí mismos. Y entonces la primera grieta apareció. La empleada del mostrador frunció el ceño. Tecleó una y otra vez. Revisó la pantalla y finalmente levantó la vista con una voz profesional, casi compasiva. Señora, la reserva aparece cancelada esta mañana a las 8:12. Sé exactamente lo que pasó después, porque lo imagino con una precisión quirúrgica. Mi hija exigió explicaciones, alzó la voz, dijo que debía haber un error. Rogelio intentó imponerse con tono grave, como si la autoridad se midiera por volumen. Pero la verdad es que no había error. Yo, el mismo hombre al que habían despreciado horas antes, había dado la orden de cancelar todo. Ninguna reemisión era posible sin mi autorización expresa. Los demás pasajeros avanzaban, registraban sus maletas, sonreían rumbo a sus destinos, y ellos quedaron varados, como un espectáculo improvisado de soberbia desplomada. El aeropuerto entero parecía mirarlos, aunque quizá fuera solo su propia vergüenza multiplicada en cada reflejo de vidrio. Mi nieto, el mismo que se había burlado diciendo que sería más divertido sin mí, fue el primero en perder la compostura. Dicen que la juventud aguanta todo, pero también es la primera en quebrarse cuando las cosas no salen como esperan. Vi en mi mente su rostro enrojecido, sus manos moviéndose nerviosas y la risa burlona convertida en un silencio incómodo. Mi hija, en cambio, intentaba mantener la compostura como si pudiera revertir la humillación con sonrisas falsas y frases huecas. Pero las pantallas del aeropuerto repetían la misma verdad. Reserva cancelada por el titular. Y el titular era yo. Ese viejo que, según ellos, debía quedarse viendo televisión, había dado su primer golpe sin gritar, sin discutir, solo apretando un botón. El caos se multiplicó cuando intentaron recuperar el equipaje. Las maletas ya habían sido despachadas, y el sistema obligaba a tratarlas como carga no embarcada. Formularios, esperas, colas interminables, personal indiferente. Cada minuto que pasaba se convertía en una eternidad. Mientras turistas felices se fotografiaban, niños corrían con globos, parejas se abrazaban antes de volar, y ellos, mi familia, mis herederos ingratos, no podían avanzar ni retroceder. Estaban atrapados en la realidad que habían ignorado toda su vida, que todo lo que tenían, cada boleto, cada maleta, cada sonrisa dependía de mí. Yo lo sabía, y ahora ellos lo estaban aprendiendo de la forma más cruel, con público, con testigos, con vergüenza. En mi casa el silencio era absoluto. El café ya se había acabado y yo había puesto a calentar agua para otro. Afuera los pájaros cantaban con indiferencia, como si el universo celebrara mi pequeña justicia. No sentía odio, no sentía venganza, sentía paz. Porque entendí que el desprecio que me lanzaron aquella mañana no era un final, era un comienzo. En el Business Center aeropuerto seguramente intentaban llamar a la agencia, buscar soluciones, culpar al sistema. Pero ninguna llamada los salvaría, porque yo había bloqueado cada camino. Y mientras ellos enfrentaban su primer colapso, yo disfrutaba de mi primera victoria silenciosa. El viejo del sofá ya no existía. Lo que había era un hombre que había decidido recuperar su dignidad, aunque eso significara ver llorar a su propia sangre. Después del desastre en el aeropuerto, no regresaron a casa. El orgullo pudo, más que la lógica. Con la misma soberbia que usaron para excluirme, decidieron continuar el viaje por su cuenta.
Tomaron un taxi costoso hacia el hotel de lujo que yo había reservado semanas antes. Creían que al menos allí todo estaría bajo control, que bastaría con mostrar una sonrisa ensayada y su apellido para que el sistema se doblegara. No sabían que esa carta ya estaba jugada, que yo había cancelado cada reserva, cada habitación, cada servicio extra. El taxi los dejó frente al resort. Piscinas infinitas, recepcionistas impecables, turistas relajados con tragos en la mano. Parecía otro mundo, un mundo en el que ellos jamás habían pagado su propia entrada. Vi la escena en mi mente como si hubiera estado allí. Laura se adelantó con seguridad fingida, entregó documentos, mencionó su nombre y el de Rogelio, mientras mis nietos arrastraban maletas que yo mismo había comprado. El recepcionista sonrió, escribió algo en la computadora, luego su expresión cambió. Revisó 2 veces, llamó a un colega y finalmente, con la cortesía profesional de quien no puede cambiar la verdad, dijo: «Señora, la reserva a este nombre fue cancelada esta mañana por el titular». Fue como si el techo del lujoso vestíbulo se desplomara sobre ellos. Mi hija intentó discutir, explicó que debía tratarse de un error. El sistema no entendía de excusas, estaba todo cerrado. El impacto fue aún mayor cuando comprendieron que no había forma de improvisar. Era temporada alta, el hotel estaba lleno, y cualquier intento de conseguir otra habitación significaba pagar cifras imposibles para quienes ya no tenían acceso a mis cuentas. Sus tarjetas adicionales no funcionaban, sus aplicaciones de reserva fueron rechazadas, y hasta el pago de un transporte de regreso se volvía incierto. Vi a Rogelio en mi imaginación, el yerno orgulloso que siempre hablaba de negocios como si fuera un magnate, sudando frente a un recepcionista imperturbable, y vi a mis nietos, acostumbrados a que todo les llegara sin esfuerzo, sentados en el vestíbulo con caras largas, comprendiendo poco a poco que la comodidad que disfrutaban nunca les perteneció. La humillación pública fue su castigo más inmediato. Otros turistas los miraban de reojo, algunos curiosos, otros con burla. Laura trataba de mantener la compostura, pero su voz temblaba. Rogelio discutía, elevaba el tono, como si la autoridad de su voz pudiera cambiar los registros de un sistema digital. Mis nietos, en silencio, tragaban lágrimas disfrazadas de aburrimiento. Cada minuto que pasaba era un recordatorio de que su lugar en ese mundo de lujos había sido prestado. Prestado por mí, el viejo al que habían dejado en casa con la televisión encendida. Y ahora, en el mismo escenario donde pensaban disfrutar, no eran huéspedes distinguidos, sino intrusos rechazados. Yo, en cambio, estaba en mi casa, sentado en el patio trasero, mirando los pájaros mientras bebía un café caliente. Sentía una paz que no experimentaba desde hacía años. No era odio, no era venganza, era justicia, porque entendí que la vida tiene su manera de equilibrar cuentas y que a veces basta con retirar el apoyo para que la verdad se revele sola. En el hotel, mis herederos aprendían que el respeto no se compra, que el amor no se financia, y que ningún apellido brilla sin el sustento de quien lo levantó. Ellos habían votado para excluirme, pero en ese preciso momento, frente a un recepcionista implacable y un vestíbulo lleno de testigos, empezaban a sentir el verdadero peso de su voto. Esa noche, mientras mi familia vagaba por un destino que ya no les pertenecía, yo estaba en mi casa leyendo un libro que había dejado pendiente hace años. Cada página la saboreaba despacio, con una serenidad que no conocía desde la muerte de mi esposa. Afuera llovía suave, el cielo gris acompañaba el silencio. Yo sabía que ellos, en algún rincón de aquella ciudad turística, buscaban un lugar donde dormir.
quizá en un hotel barato, quizá en un albergue que jamás hubieran considerado digno de su estatus. Irónico, ¿no? Quisieron excluirme porque, según ellos, yo estorbaba. Pero ahora eran ellos quienes estorbaban en un mundo que solo era accesible gracias a mí. Alrededor de las 9 de la noche recibí notificaciones en mi teléfono. Intentos fallidos de compra. Un hotel, un restaurante, un taxi, incluso una aplicación de comida rápida. Todos rechazados. Mis nietos, que no podían imaginar la vida sin pedir una hamburguesa con 2 clics, descubrían que una transacción no autorizada podía doler más que un regaño. Y yo, cada vez que leía esos mensajes del banco, no reía, no celebraba. Solo asentía en silencio, porque entendía que no se trataba de dinero, se trataba de respeto. Y ese respeto que me negaron, ahora se convertía en lección. Imagino a Laura discutiendo con Rogelio, culpándolo de no prever nada. Lo veo señalándola a ella, acusándola de haber confiado demasiado en el viejo. Y entre ambos, mis nietos mirando en silencio, sin la comodidad de sus dispositivos cargados, sin la burbuja de un viaje perfecto. El vestíbulo del hotel, que al principio fue un escenario de arrogancia, se transformó en un teatro de recriminaciones. Nadie les aplaudía, nadie los consolaba, porque la vida es cruel con los soberbios cuando caen en público. Y ese público, esa noche, eran turistas anónimos que se marchaban a sus cuartos de lujo, mientras mi familia quedaba sentada con maletas que ya no significaban nada. Mientras tanto, yo preparé otro café. Me senté en la cocina con la luz baja y recordé a mi esposa. Pensé en lo que me diría si aún estuviera viva. No lo dejes pasar, seguramente habría dicho. Y yo no lo dejé pasar. Pero tampoco busqué venganza. Lo que hice fue un acto de justicia, un ajuste de cuentas silencioso, porque en la vida se puede perdonar la pobreza, la ignorancia, incluso la ingratitud. Pero lo que no se perdona es el desprecio. Ese desprecio con el que me miraron al decirme que mi lugar era en casa viendo televisión. Era un cuchillo que no podía quedarse clavado sin respuesta. Al amanecer del día siguiente, yo había dormido profundamente. Ellos, en cambio, apenas habían pegado ojo. El orgullo herido no los dejaba descansar. La incomodidad de no tener un techo cómodo los obligaba a enfrentarse con la realidad. Y mientras yo me despertaba con el canto de los pájaros y el aroma de un café recién hecho, ellos seguramente despertaban en un cuarto barato, con las paredes manchadas y colchones duros, preguntándose cómo había llegado a ese punto. La respuesta era simple, porque ellos mismos votaron mi exclusión. Ellos mismos decidieron que mi lugar era el sofá. Y ahora era la vida la que les mostraba que cada voto tiene consecuencias, incluso los que se hacen en familia. Cuando el sol ya estaba alto, supe que la situación para ellos empeoraba. No recibí llamadas directas, pero sí mensajes cortos en el grupo familiar, quejas, frustraciones, frases escritas con prisa. Rogelio decía que todo era un error de sistema. Laura aseguraba que papá debe solucionarlo. Ni siquiera se daban cuenta de que era yo quien lo había provocado. Creían que bastaba con apretar botones o con llorar al gerente del hotel. No comprendían que la comodidad que disfrutaban no era derecho adquirido, sino un préstamo. Y ese préstamo había vencido. Mientras tanto, yo caminaba por mi jardín, regaba las plantas y respiraba con calma. Ellos me habían reducido a un viejo sentado frente a la televisión, pero yo era el dueño invisible de cada paso de su viaje. Las horas pasaron y su orgullo seguía empujándolos hacia adelante. Decidieron cambiar de hotel, buscar opciones más baratas, improvisar, pero la tarjeta seguía bloqueada, los pagos rechazados, los caminos cerrados.
Cada intento fallido era una grieta más en la muralla de arrogancia que habían levantado contra mí. Me imaginé a Laura, desesperada, mirando a sus hijos cansados, con los ojos rojos y la paciencia agotada. Rogelio, con el cuello sudado y la voz cada vez más vacía, trataba de imponer orden. Pero no había orden posible, porque sin dinero y sin reservas, todo lo que queda es vergüenza. Esa tarde, la tormenta comenzó a gestarse en el cielo. Nubes negras se juntaban como testigos silenciosos de lo que estaba por venir. Yo lo vi desde mi ventana mientras preparaba un caldo sencillo para cenar. El viento golpeaba los árboles, y en mi corazón supe que la lección aún no estaba completa. Porque no basta con el colapso económico. A veces es necesario que la naturaleza también hable, que el agua lave lo que la soberbia ensucia. Y cuando la primera gota cayó, pensé en ellos caminando sin rumbo, cargando maletas inútiles, tratando de mantener en pie una dignidad que ya nadie respetaba. La lluvia los alcanzó en pleno. Me los imaginé caminando bajo aquel diluvio, buscando refugio, golpeando puertas cerradas. El hotel de lujo ya no los quería, los alojamientos baratos estaban llenos, y los pocos taxis disponibles cobraban más de lo que podían pagar. Así, la familia que me había declarado innecesario se encontró innecesaria para el mundo, y mientras los demás turistas disfrutaban de sus vacaciones, mis herederos de papel luchaban por no hundirse en la vergüenza. Yo, desde la tranquilidad de mi casa, veía caer el agua en el tejado y sentía que por fin la vida equilibraba la balanza. Cuando la tormenta se volvió insoportable, tocaron mi puerta. Sí, la mía. Los vi a través de la ventana, empapados, derrotados, con las maletas embarradas y los hombros caídos. Mi nieto miraba al suelo, incapaz de sostener mi mirada. Rogelio intentaba mantener la frente alta, pero su boca temblaba. Y Laura, mi hija, lloraba en silencio. La misma que horas antes me había dicho que votaron para excluirme, ahora temblaba frente a la puerta que yo siempre mantuve abierta. No dije nada al principio. Los dejé sentir el peso del frío, del agua, de la espera, porque hay golpes que no se dan con palabras, sino con silencios. Abrí la puerta, despacio, sin prisa. El chirrido de las bisagras sonó como un juicio solemne. Ellos estaban ahí, empapados, con los labios morados de frío y los ojos llenos de derrota. No dije nada, solo me aparté un paso y dejé que entraran. Avanzaron en silencio, como quien entra en un templo después de blasfemar. La casa, que tantas veces despreciaron por considerarla vieja, ahora les parecía un refugio sagrado. Se sentaron en el sofá con la ropa chorreando. Nadie pidió toallas, nadie pidió comida, nadie pidió nada. Por primera vez comprendieron que no estaban en posición de exigir. Yo los miraba desde la puerta, con calma, recordando cada palabra que me habían lanzado esa mañana. Fui a la cocina y regresé con 3 toallas secas y una tetera de té caliente. Las puse sobre la mesa sin pronunciar palabra. Laura tomó una con manos temblorosas y comenzó a llorar. Mi nieto, con la cabeza baja, murmuró apenas un «Lo siento, abuelo». Rogelio intentaba mantener la compostura, pero sus hombros encogidos lo traicionaban. Yo no respondí, porque no hacía falta. Hay silencios que pesan más que 1000 sermones. Ellos habían querido que mi lugar fuera frente al televisor. Ahora estaban en mi sala, frente a mí, descubriendo que la dignidad no se negocia, se respeta. El té humeaba en las tazas, llenando el aire de un aroma tranquilo que contrastaba con su agitación. Laura sollozaba en silencio. Rogelio miraba fijo al suelo, y mis nietos no se atrevían a levantar la vista. Yo bebía despacio, sin apuro, como quien saborea una victoria sin alardes.
No necesitaba gritarles, no necesitaba reprocharles. Cada sorbo que tomaba era un recordatorio de que yo seguía en pie, intacto, mientras ellos se derrumbaban. Por primera vez en muchos años, nadie me corrigió, nadie me interrumpió, nadie me trató como si fuera un estorbo. El respeto que me negaron durante tanto tiempo comenzaba a brotar, no por cariño, sino por la dura lección de la realidad. Esa noche durmieron en mi casa. Les ofrecí colchones, viejos, mantas sencillas, nada más. Y aún así, nadie se quejó. No preguntaron por el Wi-Fi, no encendieron la televisión, no reclamaron por el tamaño del cuarto. Se quedaron en silencio, como si el simple hecho de tener un techo fuera un regalo inmenso. Yo también dormí, pero mi sueño fue distinto al suyo. Ellos dormían con la vergüenza clavada en la piel. Yo, en cambio, dormí con una paz profunda, sabiendo que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Al amanecer, la mesa ya estaba puesta. No, fui yo quien la preparó. Fueron ellos. Vi a mi nieto sirviéndome café, a mi hija colocando una taza frente a mí con manos temblorosas. No hubo discursos, no hubo grandes palabras. Cada gesto era un pedido silencioso de perdón. Pero yo no lo otorgué, porque no era momento de olvidar, era momento de recordar. Ellos necesitaban entender que ningún viaje, ningún lujo, ningún dinero compensa la falta de respeto. Mientras desayunaba, sentí que por fin habían aprendido algo. Que el viejo del sofá, el que ellos creían invisible, era el verdadero dueño de la historia. Después de ese desayuno silencioso, salí de casa con pasos firmes. Llevaba bajo el brazo mi vieja carpeta de cuero, esa que siempre reservé para los documentos importantes. El aire de la mañana era fresco y yo sentía que cada bocanada llenaba mis pulmones con una claridad nueva. Caminé hacia el notario sin mirar atrás. Ellos aún estaban en mi casa, confundidos, esperando tal vez que yo los perdonara con un abrazo. Pero no, entendían que el perdón no borra la falta de respeto. En el notario me recibieron con cortesía. Me senté, abrí la carpeta y pedí lo que ya había decidido la noche anterior: revocar mi testamento. No quería que un solo centavo, una sola propiedad, un solo recuerdo material quedara en manos de quienes me habían enterrado en vida. El Nuevo Testamento fue redactado con precisión. Línea por línea, declaré mis bienes, casas, cuentas, inversiones, y en cada una escribí un nombre distinto al de mis hijos ingratos. Ese nombre fue el de mi ahijado, un joven humilde que jamás me pidió nada, pero siempre estuvo a mi lado con respeto y cariño. Él me traía pan dulce los domingos, me acompañaba a pescar, me escuchaba repetir historias sin burlarse. Nunca me llamó viejo con desprecio. Por eso a él le dejé todo, no porque necesitara mis bienes, sino porque merecía mi gratitud. Firmé el documento con mano firme, bajo la mirada de dos testigos. Era el cierre de un ciclo. Cuando terminé en el 5% notario, no sentí odio ni revancha. Sentí libertad. Caminé hasta el mercado, compré flores y fui al cementerio a visitar a mi esposa. Me senté junto a su lápida y le hablé como tantas veces lo había hecho en vida. Le conté de la votación que me había excluido, del aeropuerto donde todo se derrumbó, del regreso empapado de mi hija, del Nuevo Testamento. Lo hice como tú lo harías, le dije en voz baja. Protegí mi dignidad y protegí también lo que aún vale la pena. El viento soplaba entre los cipreses y por un instante sentí que ella me sonreía desde algún lugar. Esa tarde regresé a casa. Mi familia ya se había marchado. No dejaron notas, no dejaron excusas, solo silencio. Tal vez pensaron que aún podrían convencerme, tal vez comprendieron que ya era tarde. Me senté en el patio con un café y recordé la frase que me había marcado: el lugar de un viejo es en casa viendo televisión.
Sí, estaba en casa. Sí, había una televisión encendida, pero la diferencia era que yo no era un viejo, derrotado. Era un hombre que había recuperado su voz, su espacio, su dignidad, y esa dignidad no tiene precio ni herencia que la sustituya. Esa noche dormí en paz, no porque hubiera castigado a mi familia, sino porque finalmente entendieron que no se construye felicidad sobre el desprecio. Quizá algún día lloren mi ausencia, quizá intenten justificar lo que hicieron, pero ya no importa. Lo escrito en ese testamento es irrevocable y lo que aprendí es eterno. El respeto no se pide, se da, y cuando no se da, la vida encuentra la forma de cobrarlo. Yo sigo aquí tomando mi café, leyendo mis periódicos, pescando los domingos, con menos compañía, sí, pero con más paz que nunca, porque ahora sé que quien se ríe de tu vejez terminará llorando tu ausencia. Y yo viví lo suficiente para que ellos comprendieran exactamente por qué.